Y si te parás frente al túnel de viento, también te da piel de gallina, Alexandra. Bueno, impresiona el túnel de viento, sí, claro, de la Facultad de Ingeniería. Y la verdad hemos hablado en más de una ocasión del túnel de viento. Y bueno, hemos ido más de una vez con el equipo de rodaje allí a la sede del Instituto del INFIA, ¿no? El Instituto de Mecánica de los Fluidos e Ingeniería Ambiental, que bueno, que allí está el túnel de viento, que impresiona, tiene 17 metros de largo, tiene 2,5 metros de ancho y 1,80 de altura. Y se hacen muchas investigaciones allí, más allá de que presta un servicio. Claro, se hacen investigaciones universitarias, pero también se utiliza para moldear futuros edificios, instalaciones, tema de transporte. Claro, nosotros vemos muchas construcciones en Montevideo, principalmente de edificios o de comercios, y bueno, una de las tantas cosas que se estudian es cómo va a ser el viento en esa construcción. Obviamente estamos hablando de una escala, bueno, lo van a explicar bien ahí los que saben. En esta oportunidad hablamos con Ignacio Franco, que es ingeniero, es doctor, es docente, responsable de estudios aerodinámicos de allí, del laboratorio, que se llama así, Laboratorio de Túnel de Viento, que nos cuenta justamente qué tipo de pruebas hacen en el túnel de viento y para qué. Lo vemos. Estamos en el túnel de viento de la Facultad de Ingeniería, que está instalado en el Instituto de Mecánica de los Fluidos e Ingeniería Ambiental, y la principal función que tiene el túnel de viento es simular el viento atmosférico. Eso es lo que nos permite simular el viento en el que vivimos nosotros, digamos, la capa límite atmosférica, que vendría a ser la primera capa de aire de la atmósfera, y es donde vivimos nosotros, donde están los edificios, donde están los autos, los puentes, todas las obras de ingeniería que interactúan con el viento, digamos. Las capacidades que tiene el túnel de viento permiten proveer varios servicios, digamos. Uno de ellos es la calibración de instrumental. Digamos, hay unos instrumentos que se llaman anemómetros, que son instalados en distintas estaciones meteorológicas, que pueden ser en aeropuertos o agronómicas, que se utilizan para caracterizar el viento, y esos instrumentos, por su principio de funcionamiento, tienen que recurrentemente pasar por el túnel de viento para ver cómo están funcionando, si están viendo bien, mal, y ajustar la ley de funcionamiento. Otra línea de trabajo que tenemos es el estudio de la interacción del viento con edificaciones o estructuras. En particular, en las edificaciones, de las líneas de trabajo que más interesan es caracterizar cómo el viento escurre en torno a las edificaciones, o sea, si el hecho de que uno construye un edificio va a generar vientos altos en su entorno o no. La metodología del ensayo depende un poco de qué tipo de ensayo estemos realizando. Si estamos en esto de confort eólico, principalmente lo que medimos es el viento en torno a un modelo a escala, que se parece mucho a una maqueta. Cuando hacemos un modelo a escala del edificio o la construcción que sea, la colocamos en el túnel y medimos el viento en torno a él. En los casos de los ensayos más estructurales, digamos, depende un poco de qué tipo de ensayo sea, pero a grandes rasgos construimos un nuevo modelo a escala, y a ese modelo lo que hacemos es instrumentarlo para poder medir las presiones que ejerce el viento en torno a la cáscara de ese edificio. A partir de esa información, el calculista puede determinar qué cielos rasos colocar en los balcones, qué techos colocar, qué aberturas, digamos, ese tipo de información se saca de ese tipo de estudios. La realización de estos estudios previos es algo importante en el desarrollo de construcciones complejas, particularmente porque ante el desconocimiento de las variables que controlan el viento, el peatón o los esfuerzos estructurales, el diseñador, si no dispone de información, va a tener que sobredimensionar la estructura o ser muy conservador en su diseño. Digamos, eso muchas veces limita el alcance del diseño, y además también puede, en caso de que haya cometido un error en su sobreestimación, digamos, puede poner en riesgo por vibraciones o rotura de alguna abertura o voladora de algún techo. Acá la información que proveemos en el estudio permite que el diseñador tenga información certera de cuál es la realidad que va a enfrentar la edificación y no correr riesgo ni de quedarse, digamos, corto con su diseño y que se rompa o genere incomodidad en el entorno, ni sobredimensionar demasiado, que lo que significaría sería encarecer la estructura o mismo imposibilitar algún tipo de diseño complejo.
aplicaciones obviamente muy claras en tema de arquitectura o de la ingeniería de obras de gran volumen, pero tiene un montón de otras aplicaciones y lo hemos visto, ¿no? Hasta para árboles frutales, vehículos para de vegetación, para espacios donde van a transitar las personas. Espacios públicos. Sí. Claro, espacios públicos. Es realmente poder contar con este túnel de viento en la Universidad de la República nos decía Ignacio que es único en Uruguay, que presta estos servicios, y también, que es muy importante que esté dentro de la UDELAR, ¿no? Que hay algunos túneles en algunas universidades de la región, pero no este porte. Y que también trabajan en colaboración en muchos casos. Lo que estábamos viendo ahí, que hemos ido más de una vez, pero hoy cuando fuimos ahí con el equipo de rodaje al túnel de viento, estaban estudiando el proyecto Médanos de Rafael Viñoli y Arquitectos, que se va a realizar allí en el Pinar. Y Ignacio nos cuenta también la importancia que es contar con este túnel de viento para poder hacer todos estos estudios, y también en esto de que estos servicios que prestan de manera a privados también son inversiones para poder mantener el túnel de viento, para investigaciones de grado y de posgrado, ¿no? Y para formar recursos humanos en este sentido. Lo vemos en la última parte del informe. Esto lo usamos para posicionar el instrumento que queramos en el lugar que queramos del modelo, digamos, ¿no? Lo podemos acercar y alejar del modelo. Por ejemplo, ahora estamos trabajando en un proyecto que se llama Médanos, que está instalando el estudio Rafael Viñoli en el Pinar. En ese proyecto lo que hicimos fue caracterizar justamente el confort eólico, que es estudiar cómo va a percibir la gente que circule en torno al edificio el viento in situ. Y también un estudio estructural más que nada enfocado en caracterizar qué techos y aberturas deberían colocarse en la edificación. Lo que se ve es un modelo a escala. Él está en escala 1:200 de lo que va a ser la edificación al final. En la envolvente de ese edificio hay puntitos de donde medimos la presión, y también alrededor de ello, de este edificio, con distinto instrumental, colocamos medidas de velocidad de viento que nos permite, con alguna medida de la estadística en el sitio, estimar qué es lo que va a acontecer, en sí calcularlo cuando esté instalado el edificio final, digamos. En la etapa preliminar de los ensayos cuantitativos, digamos, o sea, cuando queremos ver cómo escurre el fluido, que es algo más conceptual, no está tan apegado a números, lo que hacemos es un ensayo de visualización, que es un ensayo reconocido internacionalmente, digamos, para caracterizar justamente qué tipo de estructuras genera el viento en torno a la edificación. Entonces, eso lo que nos permite es identificar a gran escala dónde podrían haber zonas conflictivas en el viento. Si vemos que el humo cortado por el plano láser muestra una aceleración del fluido en un lugar, o algún tipo de estancamiento, o un vórtice, que son como remolinos que consideramos que puedan ser riesgosos, tanto para la estructura como para el confort de las personas, nosotros cuando hagamos la medida nos enfocamos en medir en esos lugares y tratamos de cuantificar esos fenómenos que primero caracterizamos cualitativamente, digamos. Trabajamos en torno a edificaciones o construcciones relativamente complejas, que se alejen un poco de la norma. Entonces, en ese caso es que se acercan a nosotros, digamos. Este tipo de estudios nos permite, aparte de enfrentarnos a retos nuevos, también financiar el mantenimiento del laboratorio, que es un laboratorio bastante costoso, digamos, y que es difícil que se cubra con el presupuesto de la universidad, claramente. Y este laboratorio también, con ese presupuesto, puede albergar otras tesis de grado, maestría, e incluso funciona de laboratorio en cursos de grado, o sea que el último nuestro sería poder mantener esta instalación para poder prestar el servicio a estudiantes y de grado y posgrado, y para desarrollar conocimientos. Tengo un pálpito, pero esto es totalmente traído de mi imaginación. De tu percepción. El año que viene, en ese túnel de viento, tal vez se diseñe un auto de carrera. Y por acá todo puede pasar. Y por acá me quedo. Y por acá me quedo. Bueno, lo dejaremos nos dejaste con la intriga. Algo vamos a adelantar pronto. Bueno, hemos presentado un proyecto de un camión. Sí, varias cosas, pero es muy importante y tiene mucho valor poder contar con un laboratorio como este aquí en Uruguay.
Gracias, Alexandra. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Pausa en Sobre Ciencia. Volvemos con los decanos de las Facultades de Química y de Ciencias, Álvaro, Mombrú y Juan Cristina.